Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de la orfandad. Sabe que continuamente uno viene ministrando y algo que me hablaba fuertemente el Espíritu de Dios de la orfandad. Como muchas veces a uno dice, pero pastor, a mí me cuesta sentir amor, me cuesta tener una relación con Dios, al mismo tiempo me cuesta tener una relación con mis padres y así, y es por causa de la orfandad, por causa del espíritu de la orfandad. Si hoy quiero hablarle de esto y enseñarles, en el Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 10, dice así: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no lo corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestro padre aquí en la tierra nos corregían, vaya que sí nos corregían, y nosotros los respetábamos, ¿verdad? Porque nos daban. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestro Padre nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él, ¿sí? Después en el libro de San Juan 14, 18 dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, ¿sí? Ahora, como les decía, desde que Adán y Eva fueron separados de Dios, ¿sí? Por causa del pecado del Edén, que eso usted ya lo conoce, si ha leído el libro de Génesis ya recontra lo sabe. El espíritu de orfandad ha penetrado la tierra, ¿sí? Y por causa de esa penetración de ese espíritu que ha dañado la tierra, ¿sí? Ha causado daño de generación tras generación, ¿sí? Cuando hablo de la orfandad, me refiero al sentido del ámbito espiritual. Me refiero, cuando hablo de orfandad, me refiero a la soledad, al abandono, a la separación, al aislamiento, ¿sí? Ahora, la orfandad en el ámbito espiritual causa sobre las personas, causa miedo, causa desesperanza, causa falta de identidad, bajo autoestima, temor a la muerte y también orgullo y manipulación, ¿sí? Ahora, inmediatamente, ¿sí? Después de la caída del hombre que trae su inicio, ¿sí? Cuando Satán se rebela en contra de Dios, se produce un rechazo hacia el Padre, se produce un quiebre, se produce una división. Por causa de esa división, el cielo, ¿sí? Trae un desprendimiento de una gran parte, ¿sí? De esos ángeles caídos. ¿Por qué? Porque había rechazado a su Creador, ¿sí? Entonces vemos ahí que después de la caída, el espíritu de orfandad generó celos causando la muerte. Vemos en el libro de Génesis que Abel, hermano de su hermano Caín, ¿sí? Por causa de que Dios ve que la ofrenda de Caín no era buena y ve que la ofrenda de Abel era agradable delante de Dios, dice la palabra que sobre Abel viene una ira, que sobre Caín viene una ira y viene ese rechazo, viene ese enojo, viene ese celo por causa de que la ofrenda de Abel sí había sido apta delante de Dios. Entonces lo que él comienza a diseñar es la muerte en contra de su hermano. Ahí vemos el inicio también
de la orfandad, del rechazo hacia el padre, ¿sí? Entonces hoy vemos la sociedad hoy en día está siendo devastada por la orfandad. El núcleo familiar se ha roto, se ha quebrado en la mayoría de las familias. Vemos familias disfuncionales, vemos hombres y mujeres que formaron una familia con violencia, con gritería, con orfandad, con un montón de cosas. Entonces vemos en esta sociedad cantidades de personas, no tan solamente que están creciendo sin el amor de Dios, sino que también crecen y se desarrollan sin el amor y la seguridad de sus padres biológicos, ¿sí? Entonces yo creo que todas también las enfermedades emocionales y espirituales de la sociedad, un gran porcentaje se pueden identificar por causa de la separación de Dios Padre y de los padres biológicos. Amén. Ustedes saben que cuando en el núcleo familiar hay una división, hay un rechazo, y comienzan los pleitos entre los padres, ¿sí? Entonces ya ahí es un mundo que comienza a dividirse en el niño, ¿sí? Entonces cuando hay una separación por causa de violencia, de enojo, de gritería, un montón de cosas que lleva a las separaciones, ¿sí? Vemos también cómo los niños sufren ese rechazo, esa orfandad, o a veces el niño creció sin sus padres, o a veces los niños crecieron sin sus madres, pero la mayoría de los casos crecen sin sus padres, ¿sí? Es por eso que hay tanta orfandad y es por eso muchas veces que hay tanto rechazo, ¿sí? La sociedad, como le decía, está devastada por causa de la orfandad. Entonces, cuando hablamos del Dios Padre, muchas veces a la persona le cuesta creer de que tenemos un Padre. Entonces ven a un Dios como a un Dios de milagro, a un Dios que uno se le puede pedir, a un Dios que nos tiene como que Él tiene la obligación de hacer cosas con nosotros, porque creemos solamente en un Dios de milagro, en un Dios de señales, de prodigio y en un Dios que te otorga favores. Pero a la mayoría de las personas le cuesta ver a Dios como Padre por causa del rechazo, por causa de la orfandad. Por eso vemos la mayoría de los hombres, cuando hablo de hombres también hablo de mujer, pero hay un porcentaje de hombres realmente, ¿sí?, huérfanos que tienen la gran dificultad de conectarse con sus esposas, con sus hijos, con sus autoridades espirituales, con sus jefes y sus autoridades terrenales, por causa, ¿sí?, de la orfandad, por causa del rechazo que recibió desde niño, por causa de que quizás no tuvo su padre o tuvo su padre, pero hubo violencia. Entonces vemos miles de hombres que están encarcelados en sus áreas espirituales y en rebelión se encuentran sufriendo por causa de que son origen del abandono de sus padres biológicos, ¿sí? Entonces cuando hay áreas sin solucionar, cuando hay vacíos, cuando hay abandono, cuando hay orfandad, cuando hay rechazo, y uno comienza a caminar en los caminos del Señor y logra propósitos, logra cosas, pero hay áreas sin solucionar. También encontramos iglesias con pastores, con líderes, con congregantes, como quiera llamarle, con creyentes, ¿sí?, que solo son motivados hacia el éxito, que solo son motivados lamentablemente a querer cumplir ciertas cosas en el área ministerial, que tienen apariencia, que pueden llenar muchas cosas, que pueden tener una tremenda palabra de parte de Dios y que muchas veces sienten que la palabra no tiene el cumplimiento sobre su vida. Pero muchas veces encontramos estas personas lamentablemente con vacíos, encontramos estas personas en las áreas de su vida que tienen gran vacíos, ¿sí?, por causa de la orfandad, por causa de que no tiene, lamentablemente, la ausencia de paternidad ha hecho sobre ellos que la orfandad continuamente esté sobre sus vidas. Entonces cumplen una función en lo natural, queriéndose forzar continuamente en lo natural, pero nunca tuvieron una relación de hijo a padre y de padre a hijo con el Dios eterno, con el Creador. Amén.
Entonces, encontramos que el espíritu de orfandad, sin dudas, es una de las más grandes de las maldiciones que afecta hoy sobre la tierra. El espíritu de orfandad continuamente maldice, separa, divide, hostiga las generaciones. Es por eso que nos encontramos muchas veces jovencitas que rechazan a sus padres. Vemos adoctrinamientos, ideologías que van en contra del patriarcado, como dicen, pero es que van en contra por causa de la orfandad, por causa también de que no hubo un padre que las amara o que las corrigiera con amor. Porque cuando el padre habla de corregir, no habla de, uno dice, no, pero la palabra dice que debe de usar la vara, pero cuando habla de la vara, habla de la palabra, habla de corregir según la palabra, no habla de violencia, no habla de golpe, no habla de la gritería, no habla de las malas palabras. Por eso muchas veces cuando dentro de la familia hay todos estos tipos de estas correcciones que creen que viene de parte de Dios, pero no viene de parte de Dios. Porque usted imagínese, si Dios fuera violento con nosotros, si Dios nos insultara, si Dios nos pegara cada vez que nos mandara, que hiciéramos alguna macana, seríamos como hematomas andando, estaríamos por acá, por allá. Entonces, si Dios no es así con nosotros, ¿por qué hacerlo así con los hijos? Entonces, lamentablemente, muchas veces la religión trajo una doctrina sobre la iglesia de que habla de corregir con violencia, habla de corregir con la vara. Y antiguamente se corregían a los hijos de esa forma y hasta ahora también lo hacen. Pero antes, por ejemplo, cuando un niño se portaba mal dentro de la iglesia, en otras doctrinas, el niño se lo obligaba, vas y te vas a ir a orar a aquel rincón por 2 horas. Entonces el niño pensaba que la oración era un castigo, no una relación con Dios. Y esos niños fueron creciendo con un rechazo, con una orfandad, diciendo, pero si Dios usaba a mi padre para que me castigara por medio de la relación, por medio de la oración, entonces yo no quiero tener oraciones con Dios, yo no quiero servir a Dios porque es un padre que castiga. Entonces muchas veces todo eso ha traído fundamentos incorrectos en la manera pensante, en generaciones, en familia. Entonces vemos que el espíritu de orfandad ha causado maldiciones, ha causado grietas, ha causado iniquidades, ha causado revelación, ha causado rechazo, ha causado raíces de amargura, ¿sí? Solo los padres, y ustedes tienen que entender esto, que solo los padres espirituales con entendimiento y autoridad espiritual podrán romper y revertir estas maldiciones. Solo los padres sanos, solo los padres espirituales que son sanos, que son libres, que tienen esa relación con el Dios eterno, esa relación de hijo a padre, solo ellos pueden romper sobre las generaciones, pueden romper y revertir todas estas maldiciones y estos castigos y esta opresión que trae la orfandad. Una persona que recibe la sanidad y es libre en su espíritu por medio del amor del Mesías, recibe por el Espíritu de Dios la llanura. La palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, porque el temor produce castigo. Amén. Entonces eso me habla que el temor, que es producto de la orfandad, lo que hace continuamente es castigar, dividir, reprimir la manera pensante, el alma, el corazón, lo fragmenta, lo quiebra. Entonces la palabra de Dios dice que Él tiene que revelarse en amor. El amor echa fuera el temor, porque el amor castiga continuamente. Entonces el Padre dice, mi amor puede romper todo aquello que ha traído la orfandad. Entonces a través del amor de Dios, a través del Espíritu Santo, recibimos esa llanura de parte de Dios. Y es ahí que uno comienza a ser libre de la ausencia paterna a través del amor. Entonces la persona comienza el proceso del quebrantamiento, comienza el proceso de ese quebrantamiento de todos los espíritus que estaban conectados con la orfandad. Porque no es solamente que viene la orfandad y comienza a producir distintas cosas en las áreas de la familia, sino que la orfandad continuamente es el espíritu que ataca y fragmenta las generaciones, fragmenta la familia, fragmenta a los padres, y solo por medio de la liberación y el proceso del desarraigo, la persona por medio del amor del Mesías será libre y alcanzará la madurez para ser un hijo de Dios, porque por causa de la orfandad se introducen espíritus de rechazo, espíritus de tristeza, espíritus de
ansiedad, espíritu de frustraciones. Y a veces vemos algo que cuando hay un maltrato familiar también, encontramos a los hijos y los padres dicen, mis hijos me tienen respeto por causa de que les doy. Y no es que los hijos te tengan respeto, los hijos te tienen miedo. Una cosa es respeto y otra cosa es miedo. Y a veces los hijos hacen las cosas por causa de miedo, no de respeto. Por eso no tienen los padres la confianza, los hijos no tienen la confianza de ir al padre y poder hablar las situaciones. Entonces nos encontramos hoy con generaciones heridas, frustradas, padres que quizás en la niñez sufrieron tanta orfandad, pero hoy son como hombres y mujeres duros, engrosados con la dureza, engrosados con ese carácter fuerte, pero no ese carácter que uno dice, no, es fuerte, no, sino con ese carácter especial que uno le dice para no usar otra palabra, por causa del rechazo. Entonces todo lo ven de una manera negativa, todo lo cuestionan, todo lo ven porque no lo observan, porque no creo que esto vaya a ser así. Entonces un hombre o una mujer que continuamente viven en orfandad, se sienten rechazados también por los demás, y es por eso que muchas veces les cuesta amar, abrazar, consolar, y es por eso que muchas veces les cuesta ver a sus pastores o apóstoles como padres espirituales por causa del rechazo que vivieron cuando eran niños. ¿Me van entendiendo? Amén. Entonces, el libro de Romanos, vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21 dice, la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh, porque fue sometida a la frustración, no de buena gana, sino solo por la del que la sometió. Pero le fue dada una esperanza confiable, que ella será liberada de la corrupción que la esclaviza y disfrutará la libertad, acompañando la gloria de los hijos de Yahweh tendrán. Amén. Entonces, ¿qué nos habla acá? La palabra nos habla que la orfandad esclaviza la creación para que viva en un sistema de inseguridad, para que vivan sometidos a las frustraciones, a la desesperanza, al temor, al engaño, a la angustia, a la muerte, al rechazo, al enojo y etcétera. Ahí usted le pone. La orfandad te ata al padre de mentira, te enlaza con el padre de mentira, para que solo vivas sin identidad, porque algo que hace la orfandad no te da identidad. Solamente el Padre de los cielos, Jehová de los ejércitos, es el único que nos da identidad. Entonces cuando alguien está enlazado en las obras de Satanás por causa de la orfandad, es una persona sin identidad, y eso hace que no conozcas tu verdadero origen, que empezaba por medio del amor del Mesías. Entonces la orfandad te aparta del origen de Dios, te esclaviza, te mete a un sistema de frustración. Pero la palabra dice que la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh. Entonces lo que el Padre te está diciendo, que a través de la revelación de la palabra, Él no tan solamente te está trayendo la revelación para algo, sino que también está quebrantando para liberarte, para sanarte y para transformarte. Porque Él sabe que a través de la revelación vos conoces tu origen. Y como vos conoces tu origen, te apegás y te volvés al Dios Padre eterno. Entonces la palabra nos habla acá. Dice, la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Yahweh, porque fue sometida a frustración, no de buena gana, sino por aquel que la sometió. Y que el que la sometió fue Satán, pero le fue dada una esperanza confiable, y esa esperanza que está esperando la manifestación de los hijos es la que está esperando que la iglesia viva. Y lo que está esperando la tierra es que los hijos liberen la corrupción de aquello que continuamente esclaviza. Y el Padre en esta noche nos está hablando para que seas libre de la orfandad, libre de un sistema caído, libre de todo aquello que te esclaviza,
tristeza, libre del rechazo, libre de la raíz de amargura, libre de las frustraciones, libre de la depresión, libre de los enojos, libre de todo aquello que te ha atado por tantos años al pasado. ¿Sabe que cuando alguien vive del pasado, vive continuamente conectado en una frecuencia caída, en una frecuencia que no tiene presente ni futuro? Porque cuando el pasado continuamente está, se hace presente, pero es pasado. Pero entonces no te permite vivir el presente de Dios y no te permite conectarte con el futuro de Dios por causa de que el pasado se hace presente y te bloquea todo un futuro. Amén. Entonces, vemos también ahora que la orfandad, como le decía, continuamente esclaviza. Decirle a tu hermano, la orfandad esclaviza las generaciones. Ahora, hoy quiero enseñarles las diferencias que hay entre el espíritu de orfandad y el espíritu de hijo. Amén. Primero, el espíritu de la orfandad opera desde la inseguridad, ¿sí? Desde la inseguridad y también desde los celos. Aquellos que constantemente se encuentran en orfandad, constantemente batallan con los celos, batallan con las inseguridades, batallan con el rechazo, batallan con los enojos, porque no hay una seguridad en la relación con sus padres. Y como no tuvieron esa relación segura con sus padres, eso hace que el espíritu de orfandad forme generaciones inseguras, que tienen la dificultad de escuchar a sus padres naturales y por ende no permite que escuche a los padres espirituales, ¿sí? ¿Por qué? No permite tampoco que pueda percibir o sentir ese cumplido. Capaz que vos le querés decir algo bueno a tu hijo y tu hijo te lo rechaza. Capaz querés que darle un reconocimiento y no logra entenderlo. ¿Sabe que muchas veces la gente dice, yo no entiendo por qué mi hijo está así? ¿O por qué mi hijo está lleno de ansiedades? ¿O por qué mi hijo me contesta mal? Pero los hijos muchas veces te contestan de la forma en que le hablas. Y a veces uno dice, yo soy la autoridad de la casa, ¿verdad? Uno dice, yo soy la autoridad de la casa, yo soy el adulto, por lo tanto, vos me tenés que respetar. ¿Sí? Y eso está bien, es verdadero. Pero los padres deben de respetar también a los hijos. Por eso la palabra dice que el padre no hagáis entristecer o enojar a los hijos. No contristéis, dice la palabra. O no irritéis también. Porque muchas veces el padre quiere respeto, pero no respeta a los hijos. Entonces encontramos hijos llenos de ansiedades, de frustraciones, de enojos, de montones de cosas emocionales por causa de que los padres están manejando una familia de una manera emocional, que están lastimados, heridos y frustrados por causa de rechazo, por causa de abandono, por causa de divisiones y montones de cosas. Entonces cuando la persona se congrega de esa manera, pero no le permite que sea Dios obrando, no le permite que sea el Espíritu Santo con la palabra sacando a luz todo lo que está ahí, solamente será un congregante, solamente será aquel que porta una palabra, pero que sigue operando bajo el espíritu de orfandad. Por eso muchas veces la palabra no funciona y la palabra muchas veces no hace nada, pero no porque no quiera, no porque no tenga autoridad, sino porque todavía sigue esclavo del espíritu de orfandad. Amén. Entonces, encontramos que la orfandad forma generaciones inseguras que tienen la dificultad de escuchar a sus padres, como le decía. Pero el que porta el espíritu de hijo de Dios operan desde el amor, operan desde la aceptación por medio de Cristo. Ellos se sienten seguros en el amor de sus padres y favor hacia ellos. Están contentos de servir en cualquier lugar o función, aunque no sean reconocidos en el proceso. Entonces, quizás estás pasando por un proceso y quizás no tenés a nadie, ¿sí?, que te esté hablando, que te esté palmeando. Y muchas veces vas a pasar por proceso y Dios no va a permitir que tengas a nadie al lado. ¿Por qué? Porque eso nos hace entender de que Dios quiere solamente que dependamos de Él. Amén. Entonces, alguien que está orfandad
necesita constantemente que le estén aceptando, que le estén hablando. Pero alguien que se metió en el proceso de Dios porque sabe que el Padre lo ha metido en ese proceso. Saben que vendrán silencio, saben que vendrán momentos quizás de soledad, pero se sentirá seguro por medio de la palabra porque sabe que el proceso trae victorias. Amén. Entonces, como le decían, segundo punto, el espíritu de orfandad hará que las personas sean celosos del éxito de sus hermanos. Muchas veces quizás alguien se alegrará por la caída del hermano, porque eso lo hace sentir bien acerca de ellos mismos. ¿Y qué pasa acá cuando la persona se levanta y ve que eso, pero ¿sabe por qué le pasa aquello? Porque anda en pecado, porque es un pecador, así que se lo merece. Y a veces como que da esa satisfacción de ver al hermano bien. Y ese es el espíritu de orfandad. Porque sabe que como él también sufrió el rechazo, y sabe que también pecó y se las mandó, pero no se dejó corregir, sino que siguió adelante con sus cosas, entonces se alegra muchas veces por las situaciones que pasan los demás. Eso hace el espíritu de orfandad, ¿sí? Entonces, el espíritu de hijo, el espíritu de Dios, trae gozo. Y como trae gozo por causa de su madurez, ellos se sienten comprometidos hacia el éxito de sus hermanos. Celebran los éxitos de los demás, porque su seguridad sabe que proviene del Dios Padre. Entonces muchas veces también lo que hace el espíritu de orfandad, muchas veces cuestiona el por qué el otro es bendecido. Cuestiona el por qué al otro le va bien y a mí me va mal. Entonces comienzan las comparaciones. Y es ahí cuando las mandamos. Cuando comenzamos las comparaciones nos mandamos, hermano. Porque somos distintos todos. Porque a cada uno Dios nos formó con una identidad del Padre, pero nos dio en cierta forma un ADN distinto. Tenemos el ADN del Mesías, eso es verdad. Pero en lo natural, sus huellas digitales marcan que son únicos. Entonces yo soy única, ¿sí? Puedo impartir, puedo enseñar, puedo ser en cierta forma, como decía Pablo, cartas leídas, pero hay muchas cosas que solamente van a ser mías y de Dios, porque solamente Dios conoce mi corazón y sabe los procesos que he pasado y sabe lo que Él me ha dado. Entonces cada uno deberá ser formado conforme al corazón de Dios, porque hay cosas distintas para cada uno. Por eso Dios habla de cuerpo, por eso Dios dice que todos somos necesarios, tanto la cabeza, las manos, los pies, todos somos necesarios, la oreja, los ojos. Entonces quizás uno va a cumplir la función de cabeza, otro de oreja, otro de ojo, otro de mano, otro de pie, y hay distintas cosas, ¿verdad? Por eso dice Dios que no nos podemos comparar. Pero cuando está el espíritu de orfandad te lleva a comparar. Ay, el otro así, ay, el otro así. Voy a preguntarle a ver cuánto ayunó, a ver si a mí me funciona, porque parece que le va re bien a este. ¿Sí? Entonces muchas veces esas comparaciones hacen que vivas en un sistema de frustración. Porque la frustración te lleva a compararte. La frustración te lleva a enojarte. La frustración te lleva a vivir en un lenguaje caído de divisiones. Amén. El punto número 3, el espíritu de orfandad hará que siempre estén tratando y esforzándose por ganar la aceptación a través de logros, esperando quizás aplausos, se ponen metas y carreras solo para satisfacer su propia vida y mostrarla a los demás que solo puede hacer las cosas siendo independiente de Dios. Son muy perfeccionistas. Pastora, que está mal hacer carrera, no está mal crecer, está mal querer tener lo suyo, no está mal, pero lo malo es cuando esa es solamente tu meta para satisfacer un vacío de tu corazón y luego cuando la cumpliste decís, esto lo hice porque yo me esforcé, no porque Dios me lo dio. Entonces excluimos a Dios de nuestros logros y eso hace que la persona también sea muy perfeccionista. Es malo ser perfeccionista y hay áreas de la vida que es malo ser perfeccionista porque no nos dejamos equivocar. Entonces hay padres que forman a sus hijos en la perfección y no permite que el hijo se equivoque. Vos no te podés equivocar, vos no podés hacer aquello, vos no podés hacer lo otro, vos sos así, vos sos asá. Entonces el hijo
¿sí?, crece en una estructura. Y cuando el hijo se las manda, tiene miedo de contarle al padre porque tiene miedo del castigo. Pero cuando el hijo la erró o se equivocó, viene la frustración. Y como viene la frustración, viene en cierta forma la tristeza, la ansiedad, la angustia porque se equivocó. Pero ¿cómo me voy a equivocar? Pero si mi padre no me permite, si esto, aquello, entonces hay niños que tienen ataques de pánico y ansiedades por causa de que padres lo han formado en una perfección que no se permiten equivocar. ¿Me van entendiendo? Entonces, de esa manera hay una manipulación de espíritus obrando sobre los hogares, trayendo continuamente divisiones, fragmentaciones. Por eso después el niño necesita desahogarse, va creciendo, se hace joven, y como los padres no lo supieron entender, como los padres lo apretaban tanto, como los padres lo corregían continuamente con la violencia por causa de la orfandad, van a buscar llenar esos vacíos con algo. Y muchas veces encontramos afuera niños jóvenes consumiendo droga, pornografías, consumiendo alcohol, teniendo distintas amistades incorrectas por causa de los vacíos que causaron los padres a la hora de formar una generación. Amén. Ahora, el espíritu de hijo sirven a Dios sabiendo que su aceptación e identidad proviene de su Padre, que les dio. Hacen todo porque saben que son aceptados por Dios y no tienen que impresionar a nadie. Y de eso se trata, que acá usted no tiene que impresionar a nadie para estar en un lugar, sino que cada lugar donde esté usted, que sea porque Dios se lo da, que sea porque Dios dice, llegó el tiempo, fue formado, hay procesos, lo voy formando, entonces lo pongo en este lugar. Entonces le puedo asegurar que nadie llega por una aceptación o por impresionar, ¿sí? Porque eso es lo que hace el espíritu de orfandad, quiere impresionar para poder alcanzar un lugar. Eso es lo que hacía en cierta forma Absalón. Absalón se paró a las puertas de los palacios, a las puertas de la ciudad, se paraba donde habían puertas, donde sabía que el pueblo pasaba, porque él sentía orfandad, él resentía rechazo por causa de su padre. Absalón sentía rechazo por David. Absalón no quería saber nada de su padre por causa de que su padre no había obrado bien en la familia por causa de unas situaciones que habían pasado junto a sus hermanos. Entonces dice que Absalón comienza a ponerse a las puertas y le decía al pueblo, ay, si yo fuera el rey de esta ciudad, ¿sí?, yo los escucharía, yo atendería sus asuntos, yo podría ayudarlos, yo podría quizás acompañarlos y yo podría estar más presente. Entonces la gente empezó a escuchar que Absalón comenzó a hablar con dulzura a los oídos. ¡Wow! El hijo del rey está diciendo que quiere ayudarnos. Y guarda con eso, porque el espíritu de Absalón se maneja con la orfandad. Entonces lo que hace Absalón, quiere en cierta forma apartarte de la paternidad. Entonces muchas veces estos espíritus dicen, pero ¿para qué vas a ir al pastor? No, vení a mí, yo te voy a aconsejar. El pastor no tiene tiempo, o el pastor está cansado, o el pastor vive en Neuquén. Entonces no busquemos a los pastores. Yo te voy a dar, a ver qué necesitas. Esto, yo te ayudo, sí. Y después resulta que el consejo que dieron se las recontramandaron. Y al final el consejo que me, bueno, ¿y por qué no fuiste a tu pastor? Entonces lo que hace Absalón, ¿sí?, muchas veces parece que tiene muchísimo discernimiento, muchas palabras, muchos lenguajes bonitos, pero no tiene paternidad. Y donde no hay paternidad, hay orfandad. Y donde hay orfandad, siempre habrá rechazo. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, 4. El espíritu de orfandad hará que traten de aliviar su separación, su soledad, su falta de estima, sus insatisfacciones con mucho trabajo. Veo que hay personas que trabajan y trabajan y trabajan porque quieren olvidar aquello, porque quieren olvidar lo otro, porque quieren olvidar lo otro, ¿sí? Entonces, muchas veces van de relaciones en relaciones, con autogratificaciones, con una vida llena de narcisismo, marcas, lujos, viajes, apariencias,
Viven con una autoindulgencia, o sea, probar todo aquello que le gusta, o sea, todo lo que le antoje sin importar nada. ¿Veo? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo te decía, te es lícito esto, pero no te conviene porque te va a ir mal. Te es lícito pasar por el semáforo en rojo, pero mira que te va a ir mal, porque te va a llevar una multa. Te es lícito comerte un lechón completo, sí, cómetelo, pero después te va a dar una patadura que va a terminar, ¿sabe dónde? Entonces hay personas que hacen lo que se les da la gana porque me es lícito, porque quieren llenar esos vacíos. Y pastora, ¿qué está mal usar ropa de marca? ¿Está mal querer lujo? ¿Está mal hacer viaje? ¿Está mal aquello? ¿Está mal? No, no está mal. Está mal cuando esas cosas quieren ocupar y llenar un lugar donde hay orfandad. Está mal cuando vos querés hacer eso solamente para aparentar tener una vida, pero por dentro hay vacío. Entonces encontramos muchísimas personas haciendo cosas incorrectas por causa de lo vacío, por causa del rechazo, por causa de la rebeldía. Encontramos a jóvenes haciendo cosas por causa de la rebeldía porque están enojados con sus padres. Y como estoy enojada con mi madre, estoy enojada con mi papá, voy a hacer lo que se me da la gana para que sufran ellos también. Y a veces ese es el pensamiento de los jóvenes. Por eso encontramos adoctrinamientos formando la mente de los jóvenes por causa de que en el hogar no hay amor, por causa de que en el hogar no hay una relación, no hay una comunicación, no hay una relación. Porque se levantan, bueno, che, vos hiciste la cama, no voy a desayunar, pero primero andás en tu cama, vago, y aquello y lo otro. Entonces encontramos hogares disfuncionales con gritería, pero que abrir la puerta encontramos un adoctrinamiento con ideología que penetran las generaciones. Y encontramos hombres y mujeres adultos con todo este adoctrinamiento que están formando generaciones con violencia, con orfandad, con rechazo. Amén. Entonces, estas personas, mientras más se indulgen y más adictos se hacen a todo, el hueco de su vacío se hace más grande. Y mientras más grande es, más hay operación de tiniebla. Recuerde que vacío es ausencia de Dios, pero vacío es acumulación de tiniebla. Cuando hablo de tiniebla, hablo de espíritus, hablo de maldiciones, hablo de iniquidades, hablo de distintas cosas que continuamente están enfermando. Amén. Entonces, esto solo puede ser llenado por la afirmación y la seguridad que el amor del Padre, Dios, nos da. Entonces, el espíritu de hijo tiene el sentido del valor y la importancia que le fue ya dado. Se sienten seguros, se sienten amados, no tienen la necesidad de aparentar nada ni demostrar nada, porque su vacío fue vencido y lleno de la paternidad de Dios. Entonces, todo aquello bueno, todo aquello que adquiere de valor, todo aquello que tiene, su casa, su auto, lo que tenga, ¿sí? Él sabe que vino por la promesa cumplida de parte de Dios sobre su vida. Sabe que vino por causa de la fidelidad. Sabe que vino por causa de la obediencia hacia Dios. Sabe que por causa de la gracia recibe conocimiento, honra y bendiciones. ¿Me va entendiendo las diferencias que hay? Entonces encontramos muchas veces también el espíritu de orfandad, ¿sí? Queriendo formar relaciones entre jóvenes noviazgos. Entonces, no, ¿y vos por qué estás acá? No, porque mi padre me rechazó, mi madre me rechazó, y bueno, también tenemos el mismo destino y nos cruzamos. Pero como le decía, son espíritus que se atraen y forman una relación, después forman un hogar, pero nunca fueron sanados, nunca fueron libres. Entonces, por causa de esa orfandad, por causa de que se unieron dos personas con espíritu de orfandad, ahí viene la depresión, ahí viene la ansiedad, ahí viene el enojo, ahí vienen los vacíos, vienen las enfermedades. Y sabe que la mayoría de las personas que también tienen el espíritu de orfandad tratan de llenar los vacíos con medicamentos. Tratan de sentirse libres por medio de medicamentos. Van a dormir, se toman la pastillita para dormir, se toman la pastillita para la ansiedad, se toman la pastillita por si algo llegara a pasar. Por causa del vacío, por causa del rechazo. Y cuando empezás a hablar con esta persona, te cuentan la historia de vida, de toda la trayectoria de abandono, de violencia, de escasez, de miseria, de insultos, de abusos que pasaron. Y sabe que la religión no te sana y no te libera. La religión te dice, Jesús te ama.
La religión te dice, bueno, seguí orando porque esa es la cruz que tenés que llevar. Pero eso es mentira. Porque sí, Jesús nos ama. Pero Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado, de las iniquidades, de todas esas fragmentaciones del alma. Entonces la cruz no es la cruz de la violencia, no es la cruz del insulto, no es la cruz del enojo, de la frustración, de la escasez, de la miseria que tenés que llevar. Porque si tenemos un Padre rico que nos ama y nos quiere bendecir, ¿por qué decimos que es la cruz, que es el proceso de pasar miseria y escasez por el hogar por causa de un espíritu de orfandad? ¿Qué es lo que está oprimiendo? ¿Qué es lo que está gobernando? Entonces me está hablando de un Padre que me quiere ver en la escasez y la miseria, pero no me quiere ayudar. Pero eso te lo dice la religión. La cruz que tenés que llevar es la cruz de la muerte y la resurrección sobre tu vida. La marca de la cruz me hace que muera la sobra del pecado, pero resucito juntamente con el Mesías. Pero el espíritu de orfandad te hace ver lo contrario. El espíritu de orfandad te hace ver que solamente, y bueno, esto viene de parte de Dios, y bueno, son procesos de Dios, y 10, 20, 30 años los procesos de Dios. Depresión es el proceso de Dios. La depresión no es un proceso de Dios. La depresión es por causa de un vacío, algo que no se solucionó, por trauma, abandono, algo que pasó, que colocó una ausencia y vino ese espíritu a operar. Entonces nos encontramos personas sin las escrituras, congregándose, aceptando un sistema caído, pero dando la gloria a Dios. Pero Dios dice, pero algo está mal acá, porque me están dando la gloria a Dios, pero viven en un sistema esclavizado. Cuando la palabra dice que el que esclavizó a la humanidad es Satanás, él está oprimiendo, él es el príncipe de este mundo que está oprimiendo. Pero tenemos al rey, a Jehová de los ejércitos, que está diciendo, le estoy mandando la revelación a mis hijos, a la iglesia, para que se levanten en poder y autoridad y puedan vencer las obras de Satanás, puedan derribar todo aquello que los ha lastimado. Ya no tienen que vivir en un sistema caído, ya no tienen que vivir oprimidos, ya no tienen que vivir con violencia, ya no tienen que levantarle las manos a sus hijos para que le hagan caso, sino que se trata de la relación con Dios. Yo quiero que Dios sobre mi hogar debe de empezar conmigo. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, empezar con mis hijos, empezar con mi esposo, cuando yo estoy quizás cargada de ansiedades, de frustraciones, de enojo. Entonces hay algo que está mal. Yo no puedo orar y decirle, Señor, a dar libertad a los otros, cuando Dios te está diciendo, pero ¿por qué no orar para que yo te liberte a vos? Entonces la orfandad muchas veces te va a decir, para vos no hay nada, vos tenés que seguir así. Entonces, mire, el espíritu de orfandad hará que usen a las personas para lograr sus objetivos y sus logros. ¿Sí? Personas que solamente traen manipulación para usarte. ¿Alguna vez se has sentido usado? Y este desgraciado me usó para cumplir, mira. Por eso el Señor dice, no le des las perlas a los cerdos. Guarda los secretos de tu corazón, la palabra que Dios te ha dado. No la hables con cualquiera. Porque están los que vienen a hurtar. Están los que vienen a sacar tus secretos, pero no para bendecirte. No para decirte yo voy a estar orando para que se cumplan, sino para robártelos. ¿Y saben cuánto que están viviendo tus sueños porque se los hablaste y se los revelaste? Y vos decís, te da ganas de decirle, desgraciado. ¿Y qué pasó? Alimentaste a lo incorrecto. Alimentaste lo incorrecto, le diste de comer a tu enemigo. Entonces vemos acá que el espíritu de orfandad opera sobre las personas para lograr objetivos y logros, nada más. Y sabe que muchas veces vemos personas dentro de la iglesia con el espíritu de orfandad, que lo único que quiere es la liberación, la sanidad, la restauración y que Dios le dé los millones. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Me fue. ¿Sabe cuántas personas a veces solamente nos dicen, pastor, pastora, hasta acá llegué, chao, adiós? Y solamente por acá decir, espíritu de orfandad. La orfandad te hace hablar de esa forma. La orfandad te hace vivir de esa forma. ¿Sabe cuántas relaciones, cuántas cosas se cortan por acá solamente? Comunicado por acá. Y esto hace desastre.
porque encima la comunicación que vino se malinterpretó. A veces mi esposo me dice, mira que mandar esto. Y mi esposa dice, no, cálmate, dice esto, esto y esto. Bien, porque si no le doy al desgraciado. Pero a veces porque uno está así, alterado. Entonces el espíritu de orfandad sobre las personas te dice, bueno, ¿sabes qué? No quiero más nada. Después que le prestaste el servicio, después que lo ministraste, después que oraste, después que lo abrazaste, lo consolaste, lo liberaste, estuviste orando, fueron bendecidos, fueron restaurados y después, te bloquearon de todos lados. El espíritu de orfandad. Pero el espíritu de hijo trae la madurez para servir a personas, para bendecir el reino y engrandecerlo. Fuiste llamado, fuiste enviado para servir, ¿sabías? Fuiste enviado para visitar al necesitado, para liberar al que está cautivo, para sanar a los enfermos. Y por más que se te presente alguno que te ha tratado de esa manera, vos seguí obrando conforme al amor de Dios. Seguí orando, seguí intercediendo. Porque nosotros lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, para la mirada del hombre, lo hacemos para Dios. Porque Dios envió a su Hijo a muerte de cruz, pero fue resucitado para que el reino se hiciera tangible aquí en la tierra, para que haya manifestación de gloria, para que haya manifestación del Mesías, para que haya cartas leídas en los hogares, en las ciudades y en las naciones, para que el reino continuamente siga creciendo. Entonces usted está llamado a la madurez para servir con todo su amor conforme al corazón del Mesías. Amén. Ahora, el espíritu de orfandad rechaza a los hijos maduros. Vive constantemente murmurando y levantando acusaciones falsas. Si habremos visto eso, mire, capaz que usted también. Pero el que porte el espíritu de hijo atrae más hijos para formar, para ayudar y sobre todo para sostener a la persona en medio del proceso, ya que tiene la esencia y la naturaleza del Mesías. Entonces, si vos estás pasando por un proceso y tenés un hermano espiritual que te está ayudando y te está sustentando y está orando, realmente valóralo, porque ese realmente es un hijo de Dios. Amén, valóralo, ¿sí? Mire, también tenemos el espíritu de orfandad, hará que tenga siempre rabias y enojos, ya que tienen problemas incontrolables de enojo, porque desde ahí manipulan para controlar a otros. Entonces se enojan, a través del enojo manipulan y de esa forma usan esa circunstancia para sus propios beneficios. Amén. Entonces encontramos a personas que se enojan. No, pastora, lo que pasa es que yo le levanté la voz a mi hijo, a mi esposo, porque esto se la recontramandaron. Y bueno, y después yo le dije, ¿saben qué? Por culpa suya yo estoy así. Por culpa suya el diablo me usó. Así que por culpa suya esto se armó así. Y a veces le echamos la culpa a los hijos por nuestras acciones y por nuestra manera emocional desordenada y vacía. Entonces, por culpa de esto, pastor, el diablo me usó. Pero si el diablo te usó es porque están las puertas abiertas. Y sabe que encontramos muchas veces a personas que continuamente por la culpa del diablo, por la culpa del diablo, por la culpa del diablo, pobre diablo. A ver, ¿y cuándo te vas a hacer cargo de tus problemas que siempre me está echando la culpa a mí? Porque es fácil echar la culpa a otro. Pero como sabemos que el diablo vino a hurtar, a matar, a asesinar y a destruir, entonces le echamos la culpa al diablo, que es el desgraciado, se la coma, él se la mandó. ¿Sí? Pero hay acciones que son usadas por causa de las puertas abiertas. No es que yo ando endemoniada y vino el diablo y me usó, no estamos así acá. Sino que le damos nuestro libre albedrío, permitimos que vengan espíritus y hagan con nosotros porque le damos el permiso para hablar de lo que hay acá. Entonces, si dijiste malas palabras, es porque estaban acá. Si insultaste, es porque estaban acá. Si violentaste, si pegaste, si hiciste un montón de cosas, es porque estaban acá. Entonces le echamos la culpa, entonces el enojo manipula, por culpa tuya lo hice. Entonces la otra persona después se siente mal, encima que la maltrataste, después viene, bueno, perdóname.
Y capaz que la esposa huele, bueno, gordito, bueno, negrito, bueno, mi corazoncito, perdóname. Voy a orar por vos, sí, ora por mí. Y ese es el espíritu de orfandad. ¿Me va entendiendo o no? ¿Me va entendiendo? Qué bueno. Algunos me vean feo, pero bueno, es la prédica, hermano. El espíritu de hijo, ¿sí? Te hace descansar en la amabilidad del Padre, porque sabe que Él tiene el control de todo el presente y futuro en aquellos que reposan y viven la palabra de Dios. Yo puedo estar pasando situaciones, pero puedo descansar en el Padre. ¿Saben por qué? Porque sé que el Padre tiene el control de todo. Si yo habito, la palabra dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y Él tendrá el cuidado de vosotros. Entonces me habla de cuidado, me habla de protección. Pueden venir un montón de cosas, pero yo me mantengo en la palabra, yo me mantengo en la roca, yo me mantengo en el carácter del Mesías. Y como me mantengo en el carácter del Mesías, sé que Él tiene el control de todo presente y sé que tiene el control de todo nuestro futuro. Amén. Ahora, ¿qué les quiero enseñar con todo esto? Que de todo esto que le estoy hablando, ¿sí? Es lo que quiere el espíritu de orfandad, impedir que seamos formados por la identidad de hijo de Dios. El espíritu de orfandad viene para impedir que seas formado como hijo de Dios. Porque cuando no hay identidad de hijo, no hay reconocimiento, no hay herencia. Y como no hay herencia, el Padre no podemos disfrutar. El Padre dejó una herencia por medio de su Hijo Jesucristo para que podamos disfrutar y adquirir por medio de la redención y el arrepentimiento a nuestra manera pensante, en nuestra manera de vivir. Entonces cuando yo me arrepentí de todos mis pecados, cuando yo reconocí y vino el Padre y me habló y se me reveló la naturaleza de papá, entonces dejé que Él entrara a mi corazón y Él comenzó a obrar. Él me sacó de las tinieblas, me trasladó a su luz y comenzó a cambiar. Comenzó a dar mi identidad, comenzó a llevar mi vida por proceso, pero cada proceso trajo sanidad, cada proceso trajo liberación, cada proceso te va dando identidad. Pero la orfandad no quiere que te arrepientas, el espíritu de orfandad quiere que vivas rechazado, el espíritu de orfandad quiere que vivas diciendo, no, por la culpa de aquel, no perdones y mira que te la mandó, no hagas aquello. Entonces vivirse la raíz de amargura está arraigada sobre tu vida, produce enojo, produce frustraciones, dolores de cabeza, produce gastroenteritis, produce úlcera, produce caspa, produce caída del cabello, produce un montón de cosas. Por causa de que el alma está desordenada y vacía, el cuerpo lo sufre, se altera, vive alteraciones emocionales y se enferma por causa del rechazo y de la raíz de amargura. Por eso cuando uno reconoce al Padre y disfrutamos de esa herencia, la herencia trae redención, arrepentimiento. Amén. Entonces cuando no hay identidad de hijo, no hay avance del reino de Dios. Y como no hay avance del reino de Dios, solo la persona halla maldiciones. Solo vive de ciclos repetitivos, iniquidades que avanzan por causa de la orfandad, que rechaza profundamente el amor del Mesías. ¿Sí? Entonces, el espíritu de orfandad te permite, no te permite vivir del amor del Padre. Decirle a tu hermano, el espíritu de orfandad no te permite vivir del amor del Padre. ¿Por qué? Porque no lo reconoce a Dios como Padre. Es por eso que viven bajo la opresión de la tristeza. Es por eso que viven bajo la opresión de la soledad. Es por eso que viven bajo la opresión, bajo la apatía, bajo la derrota, bajo la desolación, bajo la depresión, bajo el estupor, bajo la hechicería. Montones de cosas por causa de la orfandad. Entonces, el espíritu de orfandad no quiere que tu vida espiritual tenga un desarrollo. El espíritu de orfandad no quiere que tu vida espiritual sea formada por la verdad escritural. Y como no hay una verdad escritural que está afirmando lo que el Padre quiere hablarte y revelarte, es por eso que opera el padre de mentiras llenándote de orfandad y de angustia. Porque la palabra, la revelación te revela al Padre.
Porque cuando hay una revelación a través de las Escrituras, cambia tu manera pensante. Y el mayor rechazo que uno tiene continuamente está en la manera pensante. Entonces, cuando hay una mente formateada, reformada por las Escrituras, encontramos una mente elevada, encontramos una mente que continuamente es trabajada, procesada por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que la mente del Mesías es revelada a los hijos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A los hijos. Entonces yo no puedo tener la mente del Mesías que se me revele cuando opero bajo un espíritu de orfandad, cuando rechazo a mis padres, cuando rechazo a mis autoridades, cuando no quiero saber nada. Hoy no me gustó la prédica de mi pastor y de mi pastor, entonces hoy no son mis padres espirituales. Y sabe que una de las cosas que hace la orfandad, el espíritu de orfandad, lleva a difamar ministros. No me gusta aquel, no me gusta lo otro, porque si yo hiciera esto yo lo haría mejor. Si a mí me pusieran para liberar a los enfermos, ¿sabes cómo los sanaría? Pero así saldría. ¿Sí? Y a veces el espíritu de orfandad tiene tanto orgullo, tanto conocimiento, que quiere enseñarte cómo llevar una iglesia, cómo enseñar. Pero a través del rechazo, lo único que va a enseñar, división, caos, vacío. Y es por eso que no hay cumplimiento de palabra, porque seguro que la persona se tiene una palabra tremenda de parte de Dios. Pero hasta que no solucione la orfandad y hasta que no se ponga bajo paternidad, no habrá autoridad y gobierno para manifestar el reino de Dios. Amén. La paternidad espiritual está para formar, está para corregir, está para guiarte, está para ungirte, está para liberarte, está para sanarte, está para dimensionarte. Está para dimensionarte para que puedas seguir creciendo en todo lo que el Padre nos habló. Por eso continuamente necesitamos estar bajo paternidad. Amén. El espíritu de orfandad no quiere que tu vida espiritual se desarrolle, no quiere que sea formado por una verdad. Porque como le decía, cuando se te revela la Escritura, se te revela toda la verdad, ¿sí? Entonces cambia tu manera pensante, formando una mente de hijo. Entonces la palabra revelada confronta las mentiras de Satanás. Y si usted tiene que derribar las mentiras de Satanás, llegó el tiempo que se meta en las Escrituras. La orfandad forma un sistema de esclavitud, donde te saca tus derechos como hijo, no te permite que tu vida como hijo de Dios sea beneficiada y liberada. Amén. Entonces, mire, el libro de Gálatas capítulo 4, ya estoy terminando, 4, versículo 4 al 7 dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Nos habla de derechos. Nos habla de que ya no hay esclavitud. Nos habla de que Él viene a habitar en nosotros. Y como viene el Mesías a habitar en nosotros, somos aceptados y elevados como hijos de Dios. Y dice, y cuando oramos a Dios, el Espíritu de Dios nos permite llamarlos como papá. ¿Y cuántos que van y le dicen papá? Dice, papá, querido papá. Alguna versión dice papá o dice Abba Padre. Pero papá, querido papá, qué lindo, ¿no? Cuando suena así. Mire, Dios Padre no es como el Padre natural. El Padre natural falla y fallará siempre. ¿Sí? Cuando está bajo un sistema caído. Pero cuando un Padre natural se mete
En los aposentos se mete la intimidad de Dios. Hay una paternidad sobre el hogar que viene por causa del amor de Dios. Entonces hay un padre elevado, hay un sacerdote elevado con escrituras que forma un hogar conforme al corazón del Mesías. Entonces cuando ya se nos revela esa paternidad de papá tan grande, entonces funcionamos bajo el papá de los cielos, funcionamos como papá en la tierra. Entonces cuando vamos a Dios, no decimos, ay Señor, te pido en el nombre de Jesús, te pido. Y a veces estamos como hijos malcriados, te pido. Vio que antes cuando uno iba al Carrefour, o sea, cuando el hijo era chiquito, decía, yo quiero huevito de Pascua, yo quiero ese huevito, yo quiero ese chocolate, dámelo. Y si no me lo das, se enoja. ¿No le ha pasado a veces con los hijos que querían y vos decía, sujetame Dios? Y a veces, bueno, toma, te lo compro así, te callás la boca y me dejás ahí, ¿sí? Y a veces estamos así delante de Dios. Te pido. Y si no me lo das, Señor, y si no me lo das, mira que no voy a ir el domingo. Mira que si no me lo das, yo no voy a traer esto. Mira que si no me lo das, yo le voy a decir al pastor, lo siento, pero no me voy a congregar. Y a veces estamos así delante de Dios. Como huérfanos, malcriados. Pero dice la palabra, el Espíritu nos permite llamarlo papá. Querido papá. Eso es un amor. Eso es una relación. Cuando yo le papá, aquí estoy, papá. Y nos abrazamos con papá ahí en la oración. Pastora, ¿qué usted se abraza con Dios? Y claro, nos abrazamos y estamos así. Y Él me está hablando y Él me está enseñando y me está corrigiendo. Mirá, Laurita, que esto no es así. ¿Vos crees, Señor? Sí, no seas porfiada. Bueno, Señor. Y ahí nos habla papá con amor. Pero ¿qué pasa si todavía le pido? Así me dice, él no entendió nada. No entendió nada de lo que es un reino. No entendió nada de lo que es herencia. No entendió nada de lo que es ser hijo. ¿Y sabe qué? Como hijo de Dios, nosotros tenemos innumerables beneficios. Innumerables también responsabilidades de ser ciudadanos del reino de Dios, de los cielos, que nos llevan a una dimensión espiritual. Pero para llevarte a esa dimensión espiritual, llegó el tiempo de quebrantar las obras de la orfandad. Llegó el tiempo de sacar el rechazo. Llegó el tiempo de sacar la amargura. Llegó el tiempo de que dejes el pasado, de que dejes el 2022, el 2021, el 2020, el 19, el 18, el 77, el 86. No sé qué año estás viviendo. Pero el Señor te está diciendo, el 2023 es el año de gracia, es año de paternidad, es año de favor, es año también de compromiso y de identidad. Y este es el tiempo donde el Padre te está llamando a tener identidad de hijo. Y hoy profetizo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que hoy se quebranta toda orfandad, que hoy se quebrantan los ciclos de la muerte, los ciclos del rechazo, los ciclos de la amargura. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos y profetizamos que la unción del Santo hoy pudre todo yugo de esclavitud. Todo lo que te esclavizaba en el mundo hoy se pudre en el nombre de Jesús. Hoy profetizamos en el nombre de Jesús que se levantan hijos conforme al corazón del Padre, porque la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de gloria. Y hoy profetizamos que se levanta la generación de los hijos de gloria. Hoy profetizamos que se levantan hijos con autoridad, hijos con gobierno, hijos con discernimiento. Hoy se levanta una generación del Abba Padre. Hoy se levanta una generación de relación. Hoy se levanta una generación de santidad. Hoy se levanta una generación de integridad. Hoy se levanta una generación que clama por el Abba Padre para manifestar la grandeza, la gloria, la revelación sobre la tierra, para romper y quebrantar toda obra de maldad, para quebrantar todo yugo de esclavitud, pero sobre todas las cosas para desarraigar toda orfandad que por tantos años dañó a las generaciones. Hoy profetizamos que se levanta una generación sana, redimida, transformada por el Abba Padre. Den un aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Si pueden pasar los músicos, póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa,
Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.